están? Te saluda Elizabeth Machuca directamente desde Houston, Texas. Bueno, ya estamos aquí en nuestro podcast Guiados. Esperemos que te encuentres bien y bendecido. Este es un momento muy especial y todos los momentos son especiales porque cada mañana son nuevas sus misericordias, dice el Señor. Así que este día Dios nos ha regalado para que podamos disfrutarlo en su gracia, en su amor y en su misericordia. Bueno, hoy quiero darle la bienvenida a un invitado muy especial, Bruno Isla, es crítico cristiano, teólogo, directamente desde Perú. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar aquí a la distancia todavía, pero de repente Dios mediante físicamente juntos por allá. Que agradecemos de todo corazón que puedas compartir con nosotros este momento. Gracias por haber aceptado la invitación. ¿Y qué te parece si vamos directamente a las preguntas? Porque estamos Vamos, más vamos. listos. Yo estoy más lista para preguntar y tú estás listo para responder. Está bien. Bruno, ¿cuál es la importancia de la teología bíblica? A ver, habría que ir definiendo primero qué es teología bíblica, ¿no? Históricamente han habido como dos grandes acepciones. La primera es, se le dice, ojo, no es que estén incorrectas, ¿no? Sino que son dos acepciones que hay. La primera que se le dice teología bíblica a toda la teología que es bíblica, lo que en realidad debería ser toda la teología. Toda la teología debería estar basada en la escritura, en la Biblia. Entonces, en ese sentido, toda la teología es importante porque va a buscar explicar, resumir, mostrar de forma coherente y ordenada todas las verdades que Dios nos ha revelado. Y la otra excepción, que es probablemente la más técnica, que la teología bíblica, a diferencia de la teología sistemática, va a buscar explicar esas verdades, esos grandes temas que contienen que contiene cada libro de la Biblia o que explica cada autor, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la teología bíblica del libro de los Hechos, ¿no? Está un autor de teología bíblica va a buscar explicar, ok, el libro de los Hechos trata sobre la conformación de la iglesia, sobre los primeros ministerios, sobre los dones del Espíritu Santo. Esos son los grandes temas que están a lo largo del libro de Hechos. Y la teología bíblica se va a encargar de eso. Entonces es importante porque es la forma en la que podemos muchas veces reconocer esos hilos conductores en todo el libro, ¿no? Porque pasa a veces lamentablemente que algunos escuché que los cristianos somos buenos para leer la Biblia de a chorros, pero no de tapa a tapa, ¿no? Entonces, la teología bíblica nos ayuda a ver, ¿no? Por lo menos en todo un libro o todo un autor, cómo trata esos grandes temas. Ok, gracias, muchas gracias. La segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre hermenéutica y una exégesis? Y es interesante porque justo estaba investigando un poco más, dije, a ver, yo sé cuál es la respuesta, pero quería ver qué decían otros también. Y como siempre, depende un poco, ¿no? Exégesis en general, sí hay consenso sobre que es traer el significado del texto, extraer las verdades bíblicas del texto. Esta disciplina, slash arte, slash ciencia, que no, en la que incurrimos y donde buscamos extraer esas verdades del texto bíblico. Y hermenéutica tiene distintas acepciones, en el sentido más estrecho, en el sentido más, sí, más estrecho, de repente es la palabra, se usa casi como sinónimo de exégesis, se usa casi como término sinónimo, pero en el sentido más amplio pasa a ser esta serie de reglas que ponemos, esta serie de principios que usamos para traer el significado del texto a la actualidad, ¿no? Entonces, es decir, cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, hacemos exégesis y lo hacemos sobre la base de las reglas de la hermenéutica, ¿no? Y estas reglas son las que nos van a ayudar a traer ese significado del texto bíblico al momento actual, ¿no? Entonces, hay una diferencia, de repente un poco técnica, sí, pero en la práctica las dos disciplinas van en simultáneo, ¿no? Ok, no podría ir una sin la otra y así. Sí, en realidad no se puede, ¿no? Y a veces por ahí he escuchado que hay cierta reticencia contra el uso de estos términos en algunas facciones, en algunos grupos, porque dicen, no, estas son cosas griegas. Y es cierto en el sentido de que hermenéutica viene de Hermes, ¿no? Que es este dios griego,
que traía era el mensajero, ¿no? Pero la definición que tenemos hoy en día no tiene nada que ver con eso, sino es únicamente la búsqueda de interpretar correctamente el texto, ¿no? Y la etimología de una palabra, aunque es importante, no es lo más importante. Entonces hay que tener un método de estudio sólido a la hora de interpretar la Biblia también, porque es guardarle respeto al mismo texto bíblico. Sí, creo que como cristianos, como hijos de Dios, debemos de usar cualquier repuesto que tengamos para poder comprender mucho más a fondo la palabra de Dios, porque Exacto, ¿no? es un bienestar para nosotros, como que vemos más la luz, es como cuando tomamos una fotografía, bueno, en aquellos tiempos que teníamos que ir a revelarla, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Bueno, yo no Sí me sé, acuerdo, yo sí me acuerdo. joven, te ves súper joven. Yo sí me acuerdo, sí me acuerdo. Sí, ¿Sí te sí, sí he acuerdas? pasado por eso. Que se tomaba la fotografía y uno la traía así en la cámara y luego el rollito tenías que irlo a revelar y te lo entregaban dentro de que una semana, 2 semanas. Claro, claro, tienes que esperar a la foto. Y sí, ya están las fotos, ¿no? Ya del viaje, ya están las fotos. Y vas Sí, y las revelas y te puedes, se sentabas a verlas, ¿no? Con la familia, lo que sea. Y sí, ¿no? No, es necesario, ¿no? Y sobre todo porque a veces hay esta, voy a decir, práctica de repente bien intencionada, pero un poco equivocada, de que leemos el texto bíblico y luego la gente dice, bueno, esto para mí significa, ¿no? Y escuchaba un pastor que decía, ya todo bien, pero realmente no es muy importante lo que significa para ti, es más importante lo que el autor quiso decir, ¿no? Entonces para eso hay que tener un método de estudio sólido, ¿no? Eh, todo pasaje bíblico tiene, tiene que tener una sola interpretación, digamos, dos personas no pueden ir y interpretar algo opuesto y las dos tener razón, ¿no? Alguien tiene que tener razón y alguien tiene que ser equivocado. Lo que y sí es diferente es la aplicación, ¿no? La aplicación sí puede ser diferente para cada uno, diferente para cada contexto, pero la interpretación tiene que ser una sola. sí, porque no podemos ir por la vida con la Biblia en mano diciendo yo creo que esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que dice y el otro dice yo creo que esto es lo que dice, yo creo que esto es lo que dice y al fin terminamos tomando las cosas a nuestra manera, como nos favorece, como nos gustaría, sin tomar en cuenta en realidad lo que el escritor quiso decir, lo que el Exacto. escritor dijo. Ujú. ¿Por qué? Porque pues no queremos tomar esas herramientas como es la hermenéutica, la exégesis y muchas maneras más de poder llegar a esa verdad. Y es importante, ¿sabes por qué? Porque vemos en el cristianismo que hoy ven un versículo de la Biblia o lo usan para atacar a los demás sin sabiduría o lo usan para ellos mismos y lo usan mal. Sí, 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 y pasa mucho, ¿no? O sea, y con cosas que incluso son fuertes, ¿no? Por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Que es un tema complejo, que es un pecado que muchos opinan que es un pecado que solo se puede cometer durante el tiempo que Jesús esté en la tierra. eh, y varias cosas más y la gente, yo he visto en los comentarios que la gente dice, tú estás cometiendo este pecado contra el Espíritu Santo. Y digo, no tienes idea, o sea, te acabas de decir cualquier cosa En serio, eh, a ti y eso, lo usan, ¿no? eso a ti. ¿Qué cosa? Te escriben. Ah, ah, ah. A mí, no sé, ya yo a veces escribo muchos comentarios, ya los que son de ataque ya no los leo, pero no he visto que una persona le escribe a otra persona en los comentarios. O sea, así entre ellos. Sí, sí. A mí, por lo menos, bueno, ya que me escriban lo que sea, pero yo he visto en comentarios, ¿no? Que se responden entre ellos y dicen, estás cometiendo, eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Y el otro dice, ¿me estás acusando? Y yo, ya, pero vayan los dos a leer su Biblia, por favor. Sí, sí, Pero, urgentemente. Bueno, sí. Bruno, ¿qué te parece si procedemos a la siguiente pregunta? ¿Es cierto que el libro de Lamentaciones pertenece al grupo de los libros poéticos y no a los de profetas mayor? Ahí hay un tema complejo. ¿Qué pasa? Que Lamentaciones fue escrito, a ver, lo que sabemos a todas luces y sobre lo que la mayoría, si es que no todos coincide, es que fue escrito luego de la conquista, luego de la conquista de Nabucodonosor de Jerusalén y cuando toma el templo, que fue más o menos en el 586, 587, depende a quién le preguntes. Y es un libro que contiene justamente mucha poesía,
Lamentaciones, contiene poesía del pueblo judío y tradicionalmente se le ha asignado al profeta Jeremías. El tema está en que hoy en día hay ciertas facciones que no son necesariamente las facciones liberales, que, ¿no? Dicen, toman todos los libros, toman todas las autorías y luego dicen, no, no fue y no puede ser y niegan la autoría del libro, ¿no? Que los escritos de Pablo no fueron escritos por Pablo, que los primeros 5 libros no fueron escritos por Moisés y así, ¿no? No necesariamente son ellos, sino es un poco más de historia y teología. Y dicen, y encuentran ciertas diferencias entre lo que dice Jeremías y lo que dice Lamentaciones, ¿no? No solo de algunas figuras, que Jeremías usa una figura de cierta forma y en Lamentaciones la tenemos de otra forma, o ciertos tonos que pueden ser un poquito contradictorios, y eso lleva a cuestionar si realmente fue Jeremías. Y es por eso que, de hecho, el canon hebreo no lo tiene en el lado de profetas, no lo tiene en el lado de escritos, porque aunque la tradición lo asigna al profeta Jeremías, y eso se mantuvo hasta la traducción de la Septuaginta, que era la Biblia que usaban los apóstoles, ¿no? Que era la primera traducción al griego del texto bíblico. La tradición mantiene que Jeremías, pero realmente no se está tan seguro, ¿no? Entonces, si crees que fue Jeremías el autor, probablemente lo vayas a meter más cerca de los profetas. Si crees que no, probablemente lo vayas a poner más al lado de los escritos. Pero no hay una como respuesta absoluta única. Ok, listo. Sí. Muchas gracias. ¿Qué te parece si seguimos? ¿Por qué es Tú tan dale nomás, ¿eh? Sí, con un cafecito, seguimos con un cafecito. ¿Por qué es tan importante, Bruno, conocer los idiomas originales al momento de hacer una interpretación? Eh, a ver, yo diría, a ver, es importante. Hay cierta riqueza sin duda. Hay que evitar, o yo intento evitar, cuando alguien quiere sacar una interpretación diferente, argumentando que es porque en el idioma original se lee diferente. Porque estaría diciendo que la Biblia está mal traducida, lo que honestamente no es, ¿no? Entonces, a veces en las redes sociales, ¿no? En el día a día la gente dice, o yo lo veo, ¿no? Que dice, no, pero si te vas al griego, si te vas al hebreo, dice otra cosa, ¿no? Entonces, la Biblia actual, ¿no? La traducción actual en realidad no es muy precisa, ¿no? Y luego le preguntas, entonces, ¿cuál es más precisa? Y te dice casi que ninguna está bien, ¿no? Y eso a veces es, creo yo, no sé si es un poco de ego, de decir, no, que yo sí sé el griego y el hebreo y por lo tanto yo sé cosas que tú no sabes. Lo que sí entiendo, pero yo intento en primer lugar evitar esa actitud, eh, porque los equipos que hacen las traducciones son equipos realmente expertos, multidisciplinarios, son equipos grandes, de incluso diferentes denominaciones. Entonces, el trabajo de la traducción es un trabajo no menor. Y de ahí decir, no, es que eso está mal traducido. Ya, pero ¿qué te refieres con mal traducido, no? Pero bueno, entonces yo uno, animo a la gente que no sabe los idiomas, que no se desanime, que puede llegar a la misma conclusión, a la misma revelación, sin conocer ni el griego ni el hebreo. Dicho esto, sí hay una riqueza, sí hay algo, no diferente, pero a veces adicional. Por ejemplo, en Romanos, cuando Pablo usa cierto, ¿cómo se dice esto? Cierto tiempo gramatical para explicar ciertas cosas, por ejemplo, de la salvación. Pablo usa un tiempo gramatical para afirmar que la salvación se realiza, la justificación se realiza en un momento finito, pasado, y que con la obra de Cristo se concluye. Y podemos analizar el tiempo verbal. Si lo leemos en español, también está así, ¿ya? Pero al ir al griego, decimos, ah, mira, Pablo incluso está usando este tiempo verbal, que es diferente a cuando habla de la salvación de esta otra forma, que usa un tiempo verbal más de continuación, ¿no? Un tiempo verbal distinto, lo que nos ayuda a reforzar el concepto de que la salvación y la muerte de Cristo, la justificación que tenemos por la obra de Cristo, se realiza en un solo momento finito, ¿no? Entonces, cosas como esas se pueden ganar con el idioma original. Sí, ¿no? Sí, sin duda, se pueden ganar. Pero
en lo que he dicho, en realidad no hay nada eh, nuevo, ¿no? De repente hay algo adicional, pero no hay como un evangelio distinto, no es que te perdiste de un montón de sentido. Entonces, ¿es importante? Sí es importante, digamos, es un provecho, sí es un provecho. Ayuda, sí, sin duda ayuda, pero no es que tengamos que decirle a todo el mundo, no, todos tienen que saber. Es una exigencia muy alta, ¿no? Y no es lo más importante, aunque sí es importante, sí, sí ayuda. Sí, es importante, pero no es lo más importante. Claro que sí. Te Exacto. Hay gente que sabe griego y hebreo y lo usa para tergiversar, ¿no? O sea, yo he visto varios videos, ¿no? para contienda. Ujú. Incluso porque de repente es un tema más espinoso, ¿no? Ya, si quieres no vamos tanto por ahí, pero los testigos de Jehová en ciertas partes de su traducción, si aislamos un versículo y usamos el griego, podría traducirse como ellos lo traducen realmente. El tema es que habría que aislar el versículo y no seguir leyendo, porque ahí sí no, es insostenible su traducción. Pero si usamos el griego y lo aislamos, se podría decir algunas cosas de las que ellos dicen, de algunos pasajes en particulares. Entonces, y ellos saben, no, quien hizo eso sabe muy bien griego, pero lo usa para tergiversar la Biblia, tergiversar lo que la Biblia está diciendo. Entonces, ¿es importante? Sí, es importante para, ¿no?, desmitificar estas cosas y desmentir herejías, pero no es lo más importante. Bueno, muchas gracias. Todo es importante, pero usarlo bien, saberlo usar, usarlo con una interpretación buena para edificación. Bueno, Bruno, ¿qué te parece si vamos a la siguiente pregunta? Y estaríamos hablando acerca de la salvación. En Hebreos 2, de 3 al 4, nos habla acerca de esa salvación tan grande que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y que como hijos de Dios debemos de vivir en obediencia. Pero ¿qué pasa, Bruno, cuando nosotros como hijos de Dios, yo creo que tú también, todos, de alguna u otra manera fallamos, pecamos? Ujú. Creo que pecamos con el hablar, con el ver, etcétera. Uh, la salvación se pierde ya cuando un hijo de Dios ya ha recibido a Cristo, ha sido sellado con el Espíritu Santo y ha confesado a Jesús como su único Salvador. Ese hijo de Dios comete un pecado. No sé si tú estás de acuerdo en esto, que no hay pecado grande, no hay pecado chico, ahí nos ayudas en esto, pero ¿se pierde la salvación si un cristiano peca? Mira, yo sé que es un tema espinoso, no diría que es un tema difícil, ¿ya? Es un tema sensible en todo caso. Eh, pero creo que la Biblia es muy clara en realidad. Hay un par de pasajes difíciles, ¿no? El de Hebreos 6, Hebreos 10, que nos obligan a traer mucho texto bíblico, que si quieres lo podemos revisar, si quieres no. Pero la Biblia es clara en que la salvación no se pierde, no por nosotros. Realmente si dependiese de nosotros, como nos decía un profesor, si la seguridad de la salvación dependiese de nosotros, la perderíamos a cada rato. Eh, Porque somos como cualquier creyente honesto va a poder decir, ¿no? Somos sumamente fallidos, nos equivocamos a cada rato, cuando creemos que estamos bien, nos damos cuenta que fallamos muy fácilmente, pero gracias a Dios, la seguridad de la salvación está sostenida sobre Dios mismo, sobre el Espíritu Santo, como decías, en donde el sello de la salvación no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo, que es Dios. Y hay varios pasajes, ¿no? El de Efesios, que es muy explícito, ¿no? Que dice, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa, que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Entonces hay un sello del Espíritu Santo, hay un sello de esa promesa, y usa este término que es un poco histórico, ¿no? Del arras, que es este sellito que se ponía en la correspondencia, que era un sello seguro, de esa herencia hasta la redención de la posesión adquirida, o sea, hasta que, ¿no?, estemos en la eternidad con Dios. Entonces el Espíritu Santo nos guarda eh, por su misma naturaleza, porque es Dios, de justamente no perder la salvación. El Espíritu Santo es la base de la seguridad de la salvación. Y hay más pasajes, ¿no? Está el de las epístolas de Juan, donde habla que
el maligno no nos puede tocar, el maligno no puede tocar al creyente, porque justamente tiene el Espíritu Santo morando en él, ¿no? Y también se puede ir hasta conclusiones de repente más teológicas de que, dado que el Espíritu Santo mora en todo creyente, es imposible que algo más more en él, ¿no? Nos podemos equivocar, sí, podemos incluso recibir ataques del diablo, pero todo ataque es externo, no es interno, porque el Espíritu Santo está morando en él, que es Dios. Entonces, la Biblia es muy clara en esto realmente. La mayoría de comentarios y cosas que veo de esto viene de dos lados, ¿no? De a veces una sana y buena preocupación por la santidad, por la obediencia, que yo la entiendo y está bien, eh, donde el comentario suele ser algo como, "Ya, pero entonces si ya estamos seguros de ser salvos, ¿para qué obedecemos, no?" Digo, qué buena pregunta, gracias a Dios, Pablo respondió eso hace 20 siglos con la iglesia de Corinto, ¿no? Donde la obediencia es la consecuencia y debe ser la consecuencia de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero creyente. Pero, y también Gálatas lo dice, ¿no? El fruto del Espíritu Santo es, y luego pone toda esta lista de cosas que muchas veces nosotros leemos y decimos, la verdad que me quedo corto. Pero en el caso de la iglesia de Corinto, con todos los pecados que cometen, que si sucediesen hoy en día, nosotros miraríamos esa iglesia y diríamos, esos no son creyentes ni de chiste. Porque hay pecados sumamente fuertes, ¿no? O sea, cosas que hoy día decimos, no, esos no son cristianos, no, esos ni balas. Pablo les dice que tienen el mismo espíritu y Pablo los llama santos. Entonces, con todas esas cosas que tenemos acá, ahí, gracias a Dios, Pablo es muy claro en decir que todos somos del mismo espíritu, que todos, incluso ellos que cometen cosas terribles, también son nuestros hermanos en Cristo, también son santos. Entonces, esa preocupación natural y normal que yo entiendo, ¿no? De la obediencia está bien, pero no por eso podemos ir en contra del texto bíblico. Y hay que comprender que obedecemos no porque la salvación se vaya a perder, no por un miedo, sino por una respuesta en amor, ¿no? Y con esto, digo, para darte el pase, si quieres seguimos hablando de esto, si quieres no, pero un profesor decía, si eres una persona que comete pecados constantemente, no en el sentido de voluntariamente, constantemente, pecados feos, ¿no? Y hablaba, por ejemplo, de una persona que engañaba a su esposa, ¿no? Y cosas así. Decía, la salvación no se pierde, pero de repente nunca has conocido realmente el amor de Dios, ¿no? Entonces, puede pasar, sí, pero la salvación la Biblia es muy clara en que la salvación es sellada por el Espíritu Santo, que es Dios y que por lo tanto no se pierde. Y añadiendo a lo que tú estabas diciendo, Bruno, como hijos de Dios, sabemos que Dios es omnipresente, Él lo ve todo. Y mucho más deberíamos de respetar ese amor, esa misericordia que Él nos ha dado, porque Él ha sido tan grande, tan maravilloso con cada uno de nosotros, que a pesar de lo sucio que estábamos, Él nos dio su Hijo para salvación. Imagínate si Él hizo eso por nosotros, debemos de tratar la manera de no pecar continuamente y apartarnos de ese pecado. Incluso la palabra de Dios dice que el que peca y se aparta, ¿verdad? Recibe misericordia de parte de Dios. Y eso de continuamente pecar y pecar porque ya la salvación está segura, estoy plenamente de acuerdo contigo, que es que no han conocido el verdadero amor. Exacto. Claro, el tema está en que nosotros no sabemos quiénes son salvos o no, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo diferencias una persona que se equivoca de una que realmente nunca fue cristiana? Bueno, la Biblia nos da ciertas señales de que la perseverancia, por ejemplo, es una señal, ¿no? Entonces puedes tener, y se hace la distinción en el texto bíblico, ¿no? De los cristianos carnales y los cristianos espirituales, ¿no? Y Pablo, aunque los reconoce como cristianos, entonces podemos tener en la comunidad gente que realmente ha creído, pero que sí, se equivoca muchas veces o constantemente, pero la diferencia está en si persevera o no persevera, ¿no? Y en esa perseverancia Dios lo va a ir cambiando. En cambio, diría el que, y lo dice Juan también, ¿no? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces, la gente que al final, y usualmente pasa así, ¿no? Y eso incluso lo podemos validar sobre la base de la experiencia, que siempre hay algunas personas que se quedan unos años o que están un tiempito
y de ahí se van y no vuelven más. Y uno dice, bueno, ¿realmente habrá sido creyente? A veces vuelven a los años, ¿no? Pasan 20 años y lo ves ahí ya con golpes de la vida y dice, no, sí, es verdad, ¿no? No, no debí haberme alejado. Y a veces nunca más vuelven. Y la Biblia nos dice que ellos probablemente nunca fueron creyentes. Entonces, la perseverancia, y eso es importante sobre todo porque hoy en día el crecimiento del cristianismo viene sobre todo por segundas generaciones. Ya no tanto, por lo menos en Latinoamérica, como nuevos conversos, sino, y sigue habiendo, pero hay la mayor fuente de crecimiento es segunda generación, ¿no? Hijos de familias cristianas. Y eso tiene un reto en sí mismo, ¿no? Yo mismo soy de segunda generación, en donde ya no tienes un evento donde tenía, pues, no sé, 15 años, 20 años y un día, ¿no? Hubo ese cambio fuerte, sino que sí, en un momento de tu vida seguro recibes a Dios como tu Señor y Salvador, pero siempre viviste en el mundo de la iglesia. Entonces, es más difícil trazar la diferencia. Y algo importante es que una mentira que el diablo le puede decir o nos puede decir es, no, mira, ya te equivocaste mucho, ya, ¿cómo vas a ir a la iglesia, no? ¿Cómo vas a orar? Eres un hipócrita. Y eso pasa mucho con los cristianos de segunda generación, donde se equivocan, ¿no? Adolescentes, que es normal que se equivoquen, todos lo hemos hecho, y dejan de ir y se apartan, porque sienten ese conflicto interno entre, pero ¿cómo es posible que yo diga ser cristiano y hago esto, ¿no? Y sí, esto no es que sea correcto, pero la diferencia del creyente y a lo que yo siempre busco animar es, sigue perseverando, ¿no? No le creas esa mentira al diablo de que, no, ya pecaste mucho, entonces ya no puedes ir, ¿no? Ya no puedes perseverar. Eso es una mentira terrible, pero es una mentira que a veces se cree. Así es, y estoy de acuerdo contigo cuando dices que la perseverancia se nota. Ujú. Sabes que esto me trajo a memoria cuando era niña y le decía a mi maestra, voy a ir corriendo al otro salón a agarrar un dulce que se me había olvidado algo, pero está lloviendo, no me voy a mojar, te vas a mojar. No hay manera que nosotros estemos en Cristo y no seamos empapados por Él. ¿Sí me explico? Ujú, Entonces, ujú. decía, aunque sea que vayas un segundo de allá para acá, te vas a mojar. O sea, algo va a pasar si estás bajo la lluvia. Y eso es que te vas a mojar. Ujú. Algo va a pasar si nosotros perseveramos en Cristo. Exacto. Entonces, ah, decías tú, sí, se equivocó y todo, pero siguió en perseverancia. Y si esa persona que se equivocó, pecó, sigue en perseverancia en Cristo, algo va a pasar. Y es Ujú, que tal vez no vuelva a cometer ese mismo pecado, no ujú. vuelva a eso de donde cayó. Exacto. Sí, en algún momento va a tener que suceder porque la Biblia es muy clara, ¿no? De su palabra es como espada de doble filo, ¿no? Y su palabra nunca vuelve vacía. Entonces tenemos un montón de cosas de referencias y de menciones de que recibir la palabra de Dios realmente te cambia, ¿no? Cuando a mí me preguntan, ¿por qué estudias teología, ¿no? O ¿por qué estudiar teología? Digo, bueno, el motivo más importante es porque te va a cambiar, poco a poco, te va a ir cambiando. Porque es inevitable, ¿no? Porque eh, vas a leer más tu Biblia, vas a tener una relación más cercana con Dios y eso eh, te va a cambiar, ¿no? Paul Washer tiene una prédica muy famosa donde él está hablando de un grupo de jóvenes y él dice, si tú, estoy parafraseándolo, ¿no? Pero si tú vas por la calle y un camión se va contra ti, te aseguro que no vuelves a ser el mismo, ¿no? Dice, bueno, cuando escuchamos la palabra de Dios y Dios es mucho más grande que ese camión que va enfrente de ti, ¿no? Entonces no hay forma de que vuelvas a hacer lo mismo, que vuelvas a ser el mismo. Entonces la Biblia es sumamente clara sobre ese carácter sin igual, ¿no? Porque justamente es la palabra de Dios, es la palabra de Dios que es verdad y que lo mismo los apóstoles dicen, ¿no? Que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Todas estas cosas son cualidades que no tiene ningún otro texto. Entonces, simplemente digo, bueno, si ya te equivocaste, ok, ya, igual anda, igual escucha. ¿Te vas a sentir mal? Sí, bueno, te vas a sentir mal. Eso es parte de lo que vas a tener que lidiar como consecuencia de tus acciones, pero es mejor eso a que te alejes y tu corazón se endurezca, porque eso es lo que termina pasando. Te vas a alejar y tu corazón se va a endurecer al punto donde cada error que cometas cada vez se normaliza un poquito más, ya vas a ser más cotidiano, lo racionalizas de alguna forma y poco a poco de ahí pasan unos años, unos meses y te alejaste un montón.
de lo que antes considerabas feo, de lo que antes considerabas pecaminoso, ya se te normaliza un poquito, ¿no? Es porque tu corazón se está endureciendo, ¿no? Él, Y eso es mucho más peligroso. él siempre me golpeó ahí, ya no me duele porque como siempre el golpe está ahí, ya no Claro. duele. Ujú. Y lo sigues continuamente. Muchas gracias, Bruno. Vamos a la última pregunta, Bruno. ¿Cómo hablarle a un niño y a un adulto que lo ha perdido todo Mm, y decirle, Dios te ama, Dios tiene un propósito contigo? sí. O sea, es difícil, ¿no? Es difícil y cada caso seguro requiere cierta particularidad. Pero es complicado porque es como dices, es cómo lo toma la otra persona, ¿no? Es la reacción natural sería, ¿no? Si Dios me ama, ¿por qué me pasó y por qué me pasa todo lo que me pasa? Es difícil. Creo que una de las mejores, o sea, la forma en la que yo lo he podido hacer, o que no es que me han tocado muchos de esos casos, pero que creo que puede funcionar o que de repente es más honesta a- al Evangelio, es decirle a esa persona que su vida tiene un propósito, ¿no? Darle esperanza sobre el futuro más que decirle, eh, más que recordarle el pasado a veces muy doloroso, ¿no? La esperanza sobre el futuro es lo que realmente nos mantiene de alguna forma u otra con gozo a todos, ¿no? Sea una esperanza del futuro de ese estado eterno con Dios, sea una esperanza al futuro como en el sentido de los apóstoles, ¿no? Como en el sentido de los apóstoles que eran perseguidos, en el sentido de los apóstoles y de la iglesia primitiva que era perseguida. Tú dices, ¿cómo ellos eran tan creyentes? ¿Cómo es que ellos vivían, no? Es porque tenían una esperanza mesiánica, una esperanza, disculpa, escatológica importante, ¿no? Y se ve en sus escritos, incluso fuera de la Biblia, se ve que ellos tienen una esperanza escatológica muy fuerte, muy presente, de que ellos saben que Jesús va a volver, ellos tienen una esperanza de un milenio y una esperanza escatológica de una eternidad, y eso es lo que les permite seguir avanzando, ¿no? Yo creo que la esperanza es algo clave. Y en nuestro caso también, ¿no? Porque de repente no vivimos una vida tan dura como la de un niño que ha perdido a sus dos padres, que ha perdido parte de su cuerpo. Pero igual hay momentos difíciles, ¿no? Basta para nosotros que una expectativa no se cumpla en la medida que, ¿no? que esperábamos, y eso ya genera cierta insatisfacción. Y, y nuestra reacción va a depender mucho de en dónde pongamos nuestro fundamento, nuestra base. Entonces, la esperanza para mí, de repente, es una de las mejores herramientas que tiene el Evangelio, en donde cuando los problemas y las situaciones difíciles le llegan a un cristiano, debería verse cómo responde diferente, ¿no? Porque su esperanza no está en las cosas terrenales, no está incluso en sus familiares, eh, sino está en Dios, ¿no? Entonces, mostrarle esa esperanza, esa tranquilidad, ese gozo a, a personas que la han pasado mucho más difícil que nosotros, creo que por ahí puede ayudar, pero es difícil. Es difícil, así es. Pero siempre digo, Dios sigue siendo Dios, de ese Dios del cual nos habla la Biblia, misericordioso, amoroso, bondadoso y perdonador. Sí, sí, exacto. Y se ve, ¿no? Como en la iglesia uno dice, ¿cómo es que Pablo cuando escribe alguna de sus cartas está en la cárcel y lo escribe en un tono muy, muy gozoso, muy alegre, ¿no? Y no es una cárcel como las de ahora, ¿no? No, O nada. sea, es una cárcel horrible, ¿no? Peor que cualquier cosa que vemos hoy en día. Y ya lo escribe con un gozo sumamente aleccionador y sumamente ejemplar, diría yo. Porque él tiene muy claro justamente eso de que, y lo escribe incluso en ciertas partes, ¿no? Donde dice, en realidad, si fuera por mí, yo me quisiera ya ir con Dios. Pero estoy aquí por ustedes. Sí. Estoy aquí por el ministerio, ¿no? La muerte Pero es él reconoce... Es ganancia, exacto. Entonces, él tiene eso bien presente, ¿no? Entonces, para nosotros debemos buscar lo mismo, intentar en la medida de lo posible compartir eso, ¿no? Porque solo Dios da esa paz y ese gozo
por encima y fuera de todo entendimiento, ¿no? Que el mundo no tiene, ¿no? Y por eso hoy en día hay tantas crisis de depresión, de ansiedad, de diferentes cosas que muchas veces son porque la gente pone su fe fuera de Dios, ¿no? Y siempre las cosas fuera de Dios van a fallar, sea tu familia, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, sea lo que sea, todo eso puede fallar, ¿no? Y en el momento que algo de eso falla o simplemente no sale como esperabas que salga, ya es una fuente de que algo se mueve, ¿no? Entonces con personas así, que todo le ha fallado muchas veces, mostrarle cómo Dios tiene un propósito para su vida y no les va a fallar, que ellos pueden establecer una relación con Dios y Dios siempre va a responder. Creo que por ahí se puede. Así es. Soy testigo de lo que Dios hace en la vida de cada uno, ya siendo sobreviviente de cáncer. ah, Pude ver la mano de Dios, tanto en ese sufrimiento, en ese momento de muerte que los doctores dicen te quedan 6 meses de vida, Elizabeth, sin embargo Dios dice algo diferente. Entonces sé que tenemos un Dios bondadoso, amoroso. Muchas gracias, Bruno, por haber compartido con nosotros este momento tan especial. Gracias por haber tomado de tu tiempo y decir, aquí voy a estar con Elizabeth en el podcast guiado. Y a cada uno de ustedes quiero enviarle un amoroso saludo y esperamos que todo esto que hemos aprendido haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y pues Bruno directamente desde Perú nos hizo el favor de poder compartir con nosotros. Y Bruno, despídete de esa audiencia. No, mira, gracias primero Elizabeth por toda la coordinación, por escribirme, por todo. Realmente ha sido un gusto y siempre que pueda conversar sobre el Evangelio, pueda conversar sobre las verdades que Dios nos ha dejado para estudiar, para leer, para repasar, eh, yo siempre tengo mucho gusto de poder hacerlo y compartir lo que buenamente pueda saber y haber aprendido que Dios me lo ha dado. Y al resto de la audiencia de guiados en su palabra, como bien dice el título, los animaría a que vayan a la palabra de Dios, ¿no? Se viralizó este reel gracioso que decía, ¿prefieres, no sé, cierta cantidad de millones de dólares o 5 minutos con Jesús, ¿no? Y había un cristiano, y varios respondían, no, minutos con Jesús. Y había un cristiano que decía, no, yo quiero los 5 millones. ¿Por qué? Yo hablo con Jesús todos los días, yo hablo con Dios todos los días, eso no me falta. Los 5 millones, eso sí podría estar bueno, ¿no? Entonces, era gracioso porque, claro, en realidad es así, ¿no? A veces no lo vemos y sentimos a veces un Dios un poco lejano, pero tenemos su palabra y la palabra de Dios, mientras más uno la lee, más se da cuenta que tiene consejos para absolutamente todo, y que es una guía sin igual. Y mientras más uno la lee, su corazón va cambiando, ¿no? Yo no soy perfecto, ni mucho menos, me equivoco todo el tiempo, pero sí puedo ver cómo cuando me centro más en su palabra y dejo que ella me guíe, todo sale mucho mejor, ¿no? Porque no son las palabras de seres humanos únicamente, sino es la palabra inspirada por Dios, es la palabra que sale de Dios, que sale de su carácter. Entonces tenemos una riqueza incomparable en el texto bíblico y es con toda la facilidad que tenemos hoy en día, es realmente muy grato poder ir a ello. Entonces vayan a la Biblia, vayan al texto bíblico, cuando tengan una duda, pregúntenle a la Biblia, cuando tengan una duda sobre la Biblia, pregúntenle a la Biblia sobre ella misma, que ahí van a encontrar las respuestas y busquen acercarse a Dios lo más posible, ¿no? Que realmente va a ser lo mejor que puedan hacer en su vida. Muchas gracias y bueno, será hasta la próxima, Bruno. Dios te bendiga.